Bendiga a mis hermanos en esta mañana, bienvenidos todos a la casa de Dios. Notamos algunas ausencias hoy, ¿verdad? Y creo que el frío, el terrible frío de Miami, ¿verdad? Yo sé que ha sido una semana fría, sin duda lo ha sido, ¿verdad? Por lo menos más frío de lo común, ¿verdad? Pero no nos podemos quejar. Porque déjenme decirle que el resto de este país se está congelando y algunos se están quemando, ¿eh? Hay que orar mucho por eso, ¿verdad? Estos incendios terribles que hay en California y estas temperaturas tan bajas, hielo, nieve, ¿verdad? En otros estados. Así que aquí en la Florida estamos muy tranquilitos y qué bueno que usted está hoy aquí en la casa de Dios. Antes de comenzar el sermón y anuncios y demás, pues quiero tener la oportunidad, hoy nos han hablado para presentar una bebé al Señor. Así que voy a invitarlos a que ellos pasen acá al frente. Por favor, sus papás. Candy, ¿no? Candy se llama esta preciosa bebé. Candy me miró cuando entró hoy, yo la vi cuando venía entrando y me miró con, venga, por favor, suba la familia acá, ¿verdad? Qué bueno es cuando podemos hacer todas estas cosas en familia. ¿Qué edad tiene Candy ya? 1 añito y medio ya, miren qué preciosura, ¿verdad? No, mejor ni me meto con ella. Mejor ni me meto con ella, ¿verdad? Pero qué privilegio nos da. Qué privilegio nos da el Señor en poder presentar una familia, ¿verdad? Y poder presentar nuestra descendencia delante de Dios. Siempre digo que cuando tenemos hijos, cuando estamos, ¿verdad?, generando nuestra propia familia, nos estamos insertando en ese plan de Dios. Dice la palabra que Dios creó al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Y dice que de una costilla del hombre, pues hizo a la mujer y la trajo. Y dice la Biblia que Adán se alegró y dijo, ahora esto es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Pero también el hombre le dio a la mujer, también Dios le dio al hombre y a la mujer un mandato, ¿verdad? Y les dijo, fructificad y multiplicados. Así que cuando nos casamos, así que cuando tenemos hijos, pues estamos entrando, ¿verdad?, en ese plan de Dios. Y este año yo creo que voy a tener muchas presentaciones de niños. Miren, ya voy por 13 en lo que va de año. Tenemos 4 embarazadas ahora mismo en la iglesia. Y las que no quieran, pónganse un tapaboca, que eso está en el aire. Eso está en el aire, ¿verdad? Pero qué bendición. Leo la palabra del Señor, porque tenemos base en la Escritura para presentar nuestros hijos a Dios, para pedirle a Dios que los bendiga, para dar gracias a Dios por ellos, ¿verdad? No bautizamos niños, siempre lo digo. Bautismo es un acto de conciencia, involucra la conciencia de la persona, no es la decisión del padre, es la decisión de cada uno de nosotros de manera personal. Pero dice la palabra de Dios, y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Así que damos gracias al Señor en esta mañana por Candy y bueno, por el varón que ya, Matías, ¿verdad? Así que miren qué bien, ¿verdad? Ya este matrimonio pues tiene la parejita, ¿verdad? La hembra y el varoncito. ¿Vamos por más o no? Ya, hasta aquí. Ok. No, yo solo pregunto. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Pero qué bueno, qué bendición. Vamos a orar. Y si son tan amables, ¿verdad?, me acompañan en este momento. Padre, yo te doy gracias por esta familia y gracias por su deseo de presentar a sus hijos delante del Señor. Te damos gracias por Matías, que ya está crecidito, Señor, y ahora por Candy, esta nueva bebé, Señor, que tú le has dado a ellos y les has permitido, Señor, disfrutar. Gracias, porque la descendencia es parte de tu plan para nuestras vidas. Tú, Señor, nos has unido en matrimonio, has creado a la familia con su descendencia biológica, Señor. Qué maravilloso lo que tú haces. Pedimos por Candy y también por Matías, para que ellos crezcan, Señor, para que sean niños saludables, que tu presencia pueda acompañarles siempre,
que sus padres en su andar contigo puedan enseñarles y puedan inspirarles a ellos también para que puedan caminar también contigo, Señor. Para que un día ellos tomen sus propias decisiones de hacer de Cristo Jesús su Señor y su Salvador. Pero ahora, Señor, que están pequeños, cuídalos y guárdalos. Y siempre te ruego, Padre, que los puedas proteger de todo mal, que ellos como familia puedan también crecer en todo sentido y sean prosperados en todo lo que ellos emprendan en ti, Señor. Oramos en esta mañana en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, familia. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Bye, Candy. Qué chula, ¿verdad? Un aplauso para esa familia. Bueno, rápidamente, ¿verdad? Voy a dar los anuncios y quiero recordarles que estamos ahora en semana regular. Pero antes de, bueno, ya estamos comenzando semana. Domingo es el primer día de la semana. Quiero recordarles que esta tarde tenemos junta administrativa como establece nuestra Constitución, ¿verdad? Segundo domingo de enero. Así que hoy todos los miembros están convocados a ser parte de esta junta a las 5 de la tarde, donde estaremos pues repasando todas las cosas del año pasado, todos los números, finanzas, vamos a estar presentando el presupuesto para el nuevo año 2025, estaremos presentando a algunos hermanos, ¿verdad? Los más recientes que se han bautizado y tomaron la clase, pues serán presentados en este día para su membresía en la iglesia y cualquier otro asunto, ¿verdad?, que Dios nos guíe a tocar como iglesia. Así que siéntanse convocados los miembros hoy, 5 de la tarde. El martes, pues como es costumbre, ¿verdad?, se reúne el Ministerio de Jóvenes Adultos, el Ministerio de DEM, a las 7:30. Miércoles estamos terminando el libro de Números y ya después vamos a comenzar el libro de Deuteronomio. Estamos allí, ¿verdad?, con el Pentateuco. 7:30, eso va a ser el miércoles. El viernes estamos con los hermanos en los Robles a las 4 de la tarde y luego pues tenemos el grupo de jóvenes a las 7:30 y también el ministerio de padres que oran por sus hijos, que nos reunimos allí en la carpa a las 8 de la noche, ¿verdad? En ese tiempo tan lindo que tenemos allí de oración. Próximo domingo nuestros servicios regulares, eso quiere decir servicio de español a las 10 de la mañana, servicio de inglés a las 12 del mediodía y las respectivas clases de escuela dominical desde niños hasta adultos. Les recordamos a los padres que estamos cerrando la participación para el campamento de los jóvenes, que va a ser desde el 31 de enero hasta el día 2 de febrero en el campamento de Word of Life, Palabra de Vida, allá en Tampa. Y un tema muy importante que nos queda, ¿verdad?, es el tema de la cena de matrimonio. Si me quiero detener un momentito acá, ¿verdad? Tengo el firme propósito de que este año alcancemos 50 parejas, en mínimo 50, pueden ser más, pueden ser más. Algunas personas me han hecho algunas preguntas referentes a este tiempo y me han dicho, ¿se aceptan los novios? Claro, son parejas, ¿verdad? Y los novios son bienvenidos a participar, porque yo creo que va a ser bueno para sus vidas. Algunas personas me han preguntado, ¿y puedo traer a mi esposo o a mi esposa aunque no venga a la iglesia? La respuesta es, claro. ¿Qué mejor oportunidad de usted traer a su media naranja o algunos dicen media toronja, no sé? Pero usted puede traer, ¿verdad?, a su pareja. Pues claro que sí, este es el mejor momento para que pueda, ¿verdad?, conocer al resto de la iglesia. Así que son bienvenidos. El costo por pareja va a ser de $60. Va a ser el mismo 14 de febrero, viernes 14 de febrero. Y ya mañana estoy cerrando un poquito todos los arreglos que hemos hecho. Vamos a tener una estación de pastas. Eso quiere decir que usted va a poder coger la pasta que usted quiere comer, con la proteína que usted quiere comer, la salsa que usted quiere, se lo van a cocinar ahí delante de usted y va a ser un tiempo muy bonito, ¿verdad? Pero no venga por la comida física, aunque va a estar buena. Venga por la comida espiritual, ¿verdad? Qué buen tiempo vamos a tener. Así que estoy pidiéndole al Señor que nos dé 50, mínimo 50 pareja. Usted puede ver al hermano Ernesto, al hermano Hidalberto. No sé, Ida, ¿estás por ahí? Ernesto, Ida está por ahí atrás. Párate, Ida, para que la gente te vea y sepan a quién pueden ver para anotarse ahí.
Ernesto es el esposo de Neiki, que no está hoy con nosotros. Ernesto se sentía malito hoy, pero todo el mundo lo conoce, ¿verdad? El que canta y está siempre aquí delante. Así que animados, y necesito que empiecen a anotarse ya. No necesito que paguen ahora, pero sí necesito el compromiso, porque tengo que empezar a contar cabezas para hacer todos los arreglos y todas las preparaciones. Así que esos son los anuncios que tenía para la iglesia en este día. Pasando a la palabra del Señor. La semana pasada estaba hablando con ustedes acerca del desánimo, ¿verdad? Y hablábamos de algunas cosas que a veces nos desaniman en la vida, y estaba haciendo hincapié en que no comenzáramos el año con desánimo, diciendo otro año más, las mismas cosas de siempre, sino que pudiéramos emprender un año con ánimo. Y hoy quiero hablar acerca de la iglesia como tal. Y le he titulado a este sermón, Una iglesia sin complejos. Hace muchos años yo toqué ese tema, cuando yo comencé acá en Sweetwater. Recuerdo, debe ser casi ya 11 años que yo toqué ese tema aquí en esta iglesia. Y hoy quiero de alguna manera volver sobre esa idea, porque qué importante es que nosotros nos podamos entender como iglesia quiénes somos nosotros en Cristo Jesús y por qué Cristo Jesús nos tiene en este lugar, ¿verdad? Miren, la Biblia habla de la iglesia en dos maneras, y eso se lo enseño siempre a todo el mundo. Habla de la iglesia en el sentido universal. Por ejemplo, Mateo capítulo 16 y versículo 18, el Señor dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Un lindo texto, ¿verdad? La próxima vez que Orlandito diga decir texto, alguien que diga este es un bello texto. Pero aquí el Señor está hablando de la iglesia en el sentido universal. Pero también la Biblia nos habla de la iglesia en el sentido local, que eso es lo que ahora mismo somos todos. Iglesias locales. Por ejemplo, en Romanos capítulo 16 y versículo 16, miren lo que escribe el apóstol Pablo, dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Nosotros somos una iglesia de Cristo. ¿Dónde? En Sweetwater. Y a partir del año 1979, ¿verdad?, que fue instituida esta iglesia. La iglesia universal son todos los redimidos de Cristo, de toda lengua, pueblo, nación, en todo momento, en toda fecha. Eso vamos a estar un día en la presencia del Señor. Mientras Dios ha permitido la existencia de la iglesia de manera local. Eso es lo que somos nosotros, una iglesia local, ¿verdad? Ahora, existen a veces ciertas características en iglesias locales. El apóstol Pablo en una ocasión le tocó defender su apostolado con los hermanos allí en la iglesia en Corinto, ¿verdad? Y hace una pregunta muy interesante a estos hermanos allí en Corinto. Quiero leer con ustedes ahí en 2 de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 13. Y miren lo que dice Pablo, dice, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga? Perdonarme este agravio. Ahora, esta pregunta se da en el contexto de la defensa que está haciendo el apóstol Pablo de su apostolado y demás. Pero yo quiero tomar la pregunta, y con el permiso del apóstol Pablo la voy a sacar un poquito del contexto, algo que algunos dirían, no es correcto que un predicador saque un texto de su contexto, pero yo creo que la pregunta es válida. Y quiero que se concentre usted en la pregunta, porque la pregunta dice, ¿en qué han sido menos que otras iglesias, verdad? Y hay veces que las iglesias tienden a tener ciertas características en ese sentido, ¿verdad? Y a eso es a lo que yo le llamo iglesias acomplejadas. Hay iglesias acomplejadas, y no lo digo yo, la palabra de Dios lo demuestra, ¿verdad?
Y los complejos de las iglesias, usted conocerá personas acomplejadas, pero yo les digo que existen iglesias acomplejadas. Y los complejos llegan por diferentes asuntos, por diferentes motivos. Quiero mencionarles algunos. Por ejemplo, la cantidad de miembros que tiene una iglesia. Eso es un motivo de complejo. El tamaño y las condiciones de sus facilidades. Eso es un motivo de complejo. Los recursos que tiene una iglesia a veces son motivos de complejo. Los ministerios y los programas que logra tener una iglesia se convierten en un motivo de complejo. Incluso el nombre y la figura de su pastor se convierte en un motivo de complejo. Y yo sé que a usted le está sonando todo esto un poquito raro y mi intención es podérselo explicar en esta mañana. Yo solo aquí estoy mencionando algunas cosas que se convierten en motivos de complejo. Pero cuando vamos a hablar de complejos tenemos que entender el complejo en solo dos formas, ¿verdad? Existen solo dos complejos en la vida. ¿El complejo de qué? De superioridad y el complejo de inferioridad, ¿verdad? De inferioridad. Y tristemente tenemos que admitir que hay iglesias acomplejadas. Hay iglesias que se creen. ¿Usted ha oído esa frase que dice la última Coca-Cola en el desierto? Hay iglesias que se creen que son la última Coca-Cola en el desierto. Y hay iglesias que a veces tienen tan pobre concepto de sí mismos. Y lo que la Escritura nos llama es a que nosotros nos podamos entender bíblicamente como la iglesia del Señor en un lugar. En un lugar. Mire, ¿cuántas veces he escuchado frases de grandeza? Ojo, esto es complejo de superioridad, ¿verdad? Y provienen de congregaciones que se sobrevaloran a sí mismos. A mí me encanta ese texto, porque al final cuando hablamos de una congregación, todo se reduce a las personas, porque ¿quién es la congregación? Somos todos nosotros. Y Pablo dice en Romanos capítulo 12, y ese texto no te lo di, no te preocupes, pero Pablo dice en Romanos capítulo 12 que nadie debe de tener más alto concepto de sí mismo que el que Dios nos da, ¿verdad? A cada cual dice de acuerdo a la medida de la fe que Dios le ha dado. Qué feo es cuando nosotros tenemos un concepto sobrevalorado de nosotros mismos. Y eso lo llevamos muchas veces a la iglesia, ¿verdad? Y yo he conocido estas expresiones de iglesia que se sobrevaloran y dicen, no, pues es que nosotros somos tantos, y ahí te sueltan el numerazo, miembros. Un número fantástico, ¿verdad? Enorme. Tenemos un templo en el que caben, y te dan otro numerazo, caben tantas personas, ¿verdad? El presupuesto de nosotros abarca, y otro número gigante, ¿verdad? Tenemos más o menos tantos ministerios, y otro número. Y déjenme decirle que a Dios no le impresionan para nada los números. Usted puede ser que tenga un templo enorme y muchos miembros y a lo mejor son gente vacía. Vacíos de Cristo Jesús. A Dios no le impresionan esas cosas, ¿verdad? Incluso hay quien se abre bien la boca para decir, yo estoy con el pastor fulano de tal. El fulanote ese que tiene un nombre tan reconocido, ¿verdad? Y sí, si vamos por la parte de los títulos, apóstol, evangelista internacional, conferencista, doctor, y no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Que a veces nos ponemos. Nos dice la Biblia, o nos habla la Biblia de iglesias acomplejadas. Pues sí, miren, la iglesia de la Odisea, la Biblia dice que era una iglesia acomplejada en este sentido. Vamos a leer ahí en Apocalipsis capítulo 3, los versículos 17 y 18. Y este es el Señor hablando a la iglesia. Y este es el mensaje para esta iglesia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, y tú no sabes, ¿verdad? Que tú eres, ¿qué cosa? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y dice en el 18, por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico
vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu vergüenza, la vergüenza, perdón, de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, ¿verdad? Así que hay iglesias que tienen complejos de grandeza, complejos de superioridad. Pero por el otro lado, viendo la otra cara de la moneda, hay iglesias que se desvalorizan a sí mismos, ¿verdad? Y yo he oído estas expresiones y me duelen. Son expresiones que me duelen, ¿verdad? Yo he oído a gente cuando hablan de su iglesia, no, el problema es que ahí somos 4 gatos. ¿No ha oído usted esa expresión? Somos 4 gatos. ¿Y para cómo son unos viejitos ya lo que nos quedan, eh? El templo, chiquitico, ¿verdad? Se está cayendo. No caben muchas personas allí, ¿verdad? El presupuesto no alcanza ni para pagarle al pastor. El pobre se tuvo que conseguir un part-time porque no puede ni tan siquiera la iglesia pagarle, ¿verdad? No tenemos muchos ministerios, la cosa está media muerta, ¿verdad? El pastor de mi iglesia, bueno, lo más seguro es que tú ni lo conoces, ¿para qué te voy a decir quién es, verdad? No tiene un nombre, es pastor ahí, que tenemos ahí, luchando ahí con nosotros, con los 4 viejitos que nos queda ahí. Eso es complejo de inferioridad, eso es no entenderse en la Escritura como iglesia. Y ese es el reflejo de lo que somos a veces todos nosotros. Por eso digo que cuando estamos hablando de iglesia tenemos que pensar en cada uno de nosotros como individuo. Hay gente acomplejada. ¿Quieren conocer uno? Y déjenme decirles que lo grandioso es que Dios usa a los acomplejados, ¿eh? Dios usa a los acomplejados. ¿Quieren conocer un acomplejado? Libro de Jueces, capítulo 6, versículos 14 y 15. Gedeón. Dios está llamando a Gedeón. Y dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y miren lo que le dice Gedeón. Entonces le respondió, Señor mío, ¿y con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia, ¿qué cosa? Pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Qué concepto tenía Gedeón de sí mismo? Nada. Inferioridad. Y yo no estoy aquí para levantarle el ego a nadie, ¿verdad? Porque lo que la Biblia nos dice es que ni somos más, ni somos menos, ¿verdad? Ahora, yo sí creo algo. Yo creo que a veces entre los cristianos nos hacemos bullying. ¿Han oído ustedes esa palabra, verdad? Que es tanto. Está de moda, ¿verdad? Y siempre estamos con el lío de que no le hagan bullying a nuestros hijos de las escuelas y demás. Pero a veces entre los cristianos nos hacemos bullying. Yo conozco hermanos en Cristo que a veces me quieren reestrujar en la cara los supuestos éxitos de sus congregaciones. Yo los he conocido y me los he tenido que aguantar ahí con paciencia y mansedumbre, ¿verdad? Pero usted quiere hacerle un test a alguien, pregúntele a una persona, oye, ¿dónde te estás congregando? A cualquiera que usted conozca, que usted sabe que es cristiano, ¿dónde te estás congregando? Mire, si la persona está yendo a una iglesia que tiene un complejo de superioridad, usted inmediatamente le va a ver la cara a la persona radiante, ¿verdad? Y le va a decir, yo estoy en la iglesia. No voy a poner ningún nombre, ¿eh? No voy a poner ningún nombre. Póngale usted el nombre que usted quiera. Pero la persona, yo estoy en la iglesia tal, ¿verdad? Pero si la persona que le hacen esa pregunta no está en una iglesia así, sino que está en la otra cara de la moneda, usted sabe que la persona casi que encoge los hombros y... yo estoy yendo ahí, una iglesita ahí. Chiquita, somos buenos, pero chiquita, ¿verdad? ¿Para qué te voy a decir la dirección si tú ni sabes dónde queda eso? El otro ni dijo la dirección porque todo el mundo sabe dónde queda su iglesia. Todo el mundo sabe que está en la avenida tal, allí, el edificio grandote. El otro ni dice, ¿verdad? Y le digo, y si vas a hablar de ser pastor, hay gente que dice,
Hay gente que responden a veces, miren, para que entiendan qué grande es este fenómeno a veces. Le preguntan, ¿en qué iglesia te estás congregando? Y no dicen ni tan siquiera el nombre de la iglesia, contestan con el nombre del pastor. No, yo estoy con fulano de tal. Porque todo el mundo sabe quién es fulano de tal y cuál es la iglesia que está pastoreando el fulanito de tal. Ajá. Y estamos seguros que la gente te dice que ni saben quién soy. Es así, hermanos, es así. Y hay veces que mejor ni digo el nombre de mi pastor si nadie lo conoce. Pero la realidad es que de estas actitudes es de donde nace dos términos que yo sinceramente los aborrezco. Nace el término iglesita y pastorcito. Y son dos términos que aborrezco. Los aborrezco porque Jesús, si volvemos a Mateo 16, Jesús no vino a establecer ni iglesitas ni pastorcitos. Tampoco iglesotas ni pastorzotes. Vino a establecer iglesias y pastores. Iglesias y pastores. ¿Saben? Nosotros somos una iglesia y yo soy un pastor. Ni soy el pastorzote ni el pastorcito. Ni nosotros somos la iglesota ni la iglesita. Somos la iglesia del Señor en este lugar. Y eso a veces cuesta mucho, ¿verdad? Yo siempre digo que yo en Nazaret, allá en New Jersey, a mí me bautizaron con el pastorcito. Y no era por eso, sino porque estaba con el pastor Pablo, que era más grande que yo en tamaño y también en tamaño espiritual, un hombre de Dios tremendo, ¿verdad? Y siempre lo hacían con cariño, el pastor y el pastorcito, cuando nos veían venir juntos, ¿verdad? Sin ningún tipo de problema, no me refiero a eso. Pero sí muchas veces hablamos en tono de admiración o en tono de depreciación sobre la iglesia y sobre los pastores. Pero la pregunta es, ¿verdad? Y si volvemos a la pregunta del apóstol Pablo, ¿en qué somos menos? Yo les preguntaría a ustedes, iglesia de Sweetwater, ¿en qué somos menos nosotros que otras iglesias? ¿Saben qué? En nada. No somos más, pero tampoco somos menos que nadie, ¿verdad? Y aquí ahora todo se reduce, y por eso digo que el sermón mío se llama hoy así, una iglesia sin complejos, porque yo quiero pastorear una iglesia sin complejos, porque nos entendemos bíblicamente en la Escritura quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo en este lugar. Y todo se reduce a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Si nosotros no tenemos más miembros, ¿por qué será? Si no tenemos más miembros, y yo le doy gracias a Dios porque tenemos muchos miembros ya, y la iglesia crece, pero si no tenemos más, ¿por qué será? Porque de alguna manera no estamos siendo efectivos a veces en compartir el evangelio. La responsabilidad de nosotros no cae del lado de Dios, está del lado de nosotros. Quizás no hemos sido tan efectivos en algunas cosas. Si no tenemos una mejor facilidad, ¿por qué será? Bueno, pues quizás porque en algún momento no se ha hecho la planificación correcta, o no se supo hacer un proyecto correcto, o no nos arriesgamos, o fuimos conformistas. ¿Cuántas cosas han pasado? Y no estoy juzgando, ¿verdad? Pero la gran realidad es que es nuestra responsabilidad. ¿Por qué a veces no tenemos mayores recursos? Bueno, a veces porque nuestros miembros no son tan fieles en sus diezmos y en sus ofrendas. La responsabilidad está del lado de nosotros. ¿Por qué a veces no tenemos más ministerio y hacemos más cosas? Pues ¿por qué? Porque muchas veces los miembros de nuestra iglesia no están usando sus dones y sus talentos como deberían. Así que cuando nosotros evaluamos y caemos en este tipo de cuestionamiento, siempre va a volver sobre nuestra propia responsabilidad. ¿Por qué? Porque la iglesia es proyecto de Dios, porque ya Dios ha determinado lo que quiere con su iglesia y somos nosotros los que tenemos que tomar ese proyecto y llevarlo adelante. Y cuando esas cosas no están pasando, por lo menos en la magnitud que Dios quiere, la responsabilidad, repito, está sobre
nosotros. Y no es motivo ni para complejarnos porque no lo estamos haciendo o porque pensemos que estamos acabando con el mundo, ¿verdad? ¿Será que Dios le ha dado a una iglesia más que a otra? ¿Qué ustedes creen? ¿Dios le da más a una iglesia que a otra? No. ¿Será que hay iglesias que están llenas de miembros con muchos dones y otras donde los miembros no tienen dones? No. La Biblia dice que a todos se nos ha dado igualmente, ¿verdad? La manifestación del Espíritu para provecho. Lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, allí en el capítulo 12. ¿Será que Dios ha puesto gente con muchos recursos en una iglesia y en otras no? Pues la respuesta es que no. La respuesta es que no. ¿Será que hay gente en iglesias que tienen mucho tiempo y en otras iglesias la gente no tiene tiempo? La respuesta es no. Todo vuelve otra vez sobre nosotros, ¿verdad? La realidad es que hay iglesias que han logrado desarrollar cristianos responsables. Y esa es la meta, desarrollar cristianos responsables. Y hay otras que no han logrado desarrollar cristianos responsables. Yo creo que algunas que otras veces he predicado algunos sermones donde he usado un término que yo digo que existen cristianos parasitarios, que usan la vida parasitaria. ¿Saben lo que es la vida parasitaria, verdad? El que consume de lo que hacen todos los demás y nunca aporta nada. Y no estoy refiriéndome a dinero, estoy hablando de qué aporta usted para el cuerpo de Cristo en cuanto a sus dones, porque lo que leíamos allí en nuestra lectura devocional es que el Espíritu Santo ha constituido, dice, apóstoles, profetas, maestros, a todos, dice, para que todos participemos de una edificación mutua del cuerpo de Cristo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo en este lugar. Somos la iglesia del Señor en este lugar. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Tenemos que desarrollar cristianos responsables. Acabamos de presentar ahora, ¿verdad? Una familia acaba de presentar sus niños al Señor. Y hablábamos del matrimonio y hablábamos de la familia. La Biblia dice que ahí empiezan nuestras responsabilidades. Que cómo vamos a pretender ser responsables de las cosas de Dios cuando a veces no somos ni responsables de nuestras propias familias, de nuestros propios hogares. A veces queremos, ¿verdad?, ver que las personas son muy involucradas en la iglesia, pero a veces no tanto en la familia. Y todo comienza por allí. Miren, en 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 5, miren lo que dice. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo puede cuidar de la iglesia de Dios, verdad? ¿Cómo pretender tener una relación con Cristo y no tener responsabilidad por su iglesia? Eso es absurdo. Eso es absurdo. Miren, la casa es importante, la familia es importante. Y como nosotros nos manejamos en el hogar y en la familia, nos deja saber mucho. Usted puede llegar a una casa. Y no tiene que hacer muchas preguntas. Usted está allí por una media hora y usted se da cuenta si las personas que viven, si la familia que vive en esa casa es una familia responsable o no. Usted se da cuenta, porque usted empieza a mirar y si la casa está sucia o la casa está limpia. Si usted ve que la casa está organizada o usted llega y le dicen, ay, siéntate, y tú miras y dices, ¿y a dónde? Porque es que el sofá está lleno de esto y de aquello. Alguno dirá, ¿será que el pastor estuvo en mi casa? No. Y usted llegó y la hierba afuera está a esta altura y el jardín todo descuidado. Y usted dice, las personas que viven aquí no son personas responsables. No cuidan su casa, no cuidan su familia, no cuidan las cosas. ¿Cómo dice la palabra? Entonces vas a querer tener responsabilidad en la palabra, en los negocios de Dios. Ahora, yo quiero que regresemos a la idea de nosotros como iglesia local. Nosotros como iglesia, hermanos, no somos ni más ni menos que otras iglesias que hayan en esta ciudad
o que hayan en cualquier lugar de este mundo. Somos una iglesia local establecida por Dios aquí para cumplir el propósito de Dios, para alcanzar el propósito de Dios. Pero en lo que alcanzamos el propósito de Dios como iglesia, también estamos alcanzando el propósito de nuestra vida en Cristo Jesús. Pablo dice esta verdad en Efesios, ¿verdad? Que usted es una piedra viva, que usted ha sido puesto en una construcción que Dios está haciendo, que es su iglesia, pero dice que usted es juntamente edificado. Nosotros somos edificados y alcanzamos el propósito y la realización en Cristo en la manera en que participamos en el propósito y la realización de la misión de la iglesia. Ahí es donde encontramos todo nuestro potencial. Miren, la iglesia no necesita espectadores que estén contemplando todo el día qué es lo que está pasando, ¿verdad? La iglesia necesita gente que pongan manos a la obra. La iglesia es la única obra donde no hay personajes secundarios y donde todo el mundo puede ser protagonista. Piénselo para que usted vea. Generalmente, si usted ve una serie de televisión, una obra de teatro, hay muchos actores. Y siempre hay uno o dos que se dice, estos son los protagonistas, los protagónicos. Y el resto, puro personaje secundario. Cuando nosotros llevamos esa idea o ese concepto a la iglesia, entonces la gente dice, bueno, ¿quién es el protagonista? Pues ahí está el pastor y los diáconos de la iglesia y algunos líderes, ellos serán los protagónicos, ¿verdad? Y cuando dicen, ellos tienen que estar en todo. Pero no es verdad. La Biblia dice que todos nosotros hemos sido dotados para participar. Y usted puede ser protagónico haciendo a veces lo que usted cree que es lo más insignificante. Y si lo quieren aprender, cualquier día de esto los voy a castigar. Y voy a decirle a quien traiga el pan que no lo traiga. Y voy a decirles a quien cuela el café que no lo cuelen. Y voy a decirle, hoy no hay café, ni pan con mantequilla, ni limonada, ni nada. Y yo voy a ver cuántos van a chillar, como dicen por ahí, ya están diciendo, ¿verdad? ¿Saben? Esos para mí son protagonistas porque yo necesito todos los días tomar mi café. Y yo sé que muchos de ustedes necesitan comerse su pancito con mantequilla y pasar. Todos somos protagonistas. A veces colando un simple café. A veces colando un simple café. Hermanos, la enfermedad de la iglesia es la irresponsabilidad y la causa es el pecado, ¿verdad? Porque nos aleja de nuestras responsabilidades, nos aleja de todo lo que deberíamos de hacer como cristianos, como personas que hemos sido alcanzadas. Y Pablo decía, yo trato de alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Y la lista de las responsabilidades nuestras es grande en la obra del Señor, ¿verdad? Hace unos días yo estaba leyendo algo que se me clavó en el alma. Y decía, la iglesia no cambia por tus opiniones. La iglesia cambia por tu responsabilidad. Wow. Miren, ¿saben ustedes cuánta gente tratan de cambiar la vida de su iglesia con sus opiniones? Pero no con su responsabilidad. Y eso realmente a mí me estremeció, ¿verdad? Tenemos congregaciones muchas veces, y no estoy hablando específicamente de nuestra iglesia, estoy hablando en sentido general, ¿verdad? Algunos dirán, ¿el pastor vino hoy? No. Estoy hablando en sentido general, ¿verdad? Pero tenemos congregaciones llenas de hermanos que están cargados de opiniones, ¿verdad? ¿Cómo debería de ser la iglesia? Según su criterio, según su juicio. No, porque aquí debería esto de ser así, aquí esto debería de ser de esta forma, y aquí debería de ser esto, ¿verdad? Pero casi siempre esos que tienen más opiniones son los que menos responsables son por la vida de la iglesia. Los que más opinan sobre el trabajo de la iglesia, a veces son los que menos hacen por la iglesia. Los que opinan más sobre las finanzas, a veces son los que menos aportan a las finanzas de la iglesia. Los más inconformes generalmente son los menos responsables. Y no lo digo yo, lo ilustra, ¿verdad? Una vida práctica de la iglesia, ¿verdad?
Los que más opinan a veces sobre el pastor son los que menos lo apoyan. Ahorita me voy a robar una frase de Maduro. ¿Oyeron lo que dice Maduro ahora? El que se meta con Venezuela, se seca. Que se meta conmigo, no, mentira. Ay, Maduro. Ay, Maduro, ¿verdad? No, el pastor a veces es objeto de crítica y objeto de opinión. Y está bien, porque el pastor no es una máquina y se va a equivocar y puede haber estado de opinión. Bien. Pero, y no lo digo por mí, lo digo en sentido general. ¿Cuántos apoyan el trabajo a veces pastoral o valoran el trabajo del pastor, verdad? Quiero decir que las opiniones son importantísimas. Todas las opiniones son importantes, todas las opiniones deben ser escuchadas, todas deben ser tenidas en cuenta. Me encanta que la gente opine, pero tenemos que entender que las opiniones se respaldan con responsabilidad. Opinión es fácil darla. Opinar, todo el mundo tiene una opinión. Pero tus opiniones tienen que ser respaldadas con la responsabilidad de la manera en que tú vives. Yo opino que esto es así porque yo lo vivo así. No es porque es pura teoría, ¿verdad? Todas las opiniones siempre van a ser importantes. Pero a veces convertimos todas estas cosas también en una justificación para no tomar nuestras responsabilidades. Yo a veces he escuchado a alguien decir, bueno, yo no hago esto porque yo no estoy de acuerdo. Y porque a mí no me gusta. ¿Y? Puede que tú a veces no estés de acuerdo en algo, pero si la iglesia lo está llevando adelante, tú deberías de apoyar a tu iglesia. Saben, en mi vida ministerial yo he tenido que hacer muchas cosas que a veces yo no he estado de acuerdo. Pero si la iglesia lo decidió, si yo tengo que apoyarlo y empujarlo y tomarlo con toda la seriedad del mundo. Es mi responsabilidad, es mi trabajo. Yo debo de hacerlo por amor a la iglesia, mucho más allá a veces de mi preferencia personal, ¿verdad? Pero hay gente que dice, no, yo no estoy de acuerdo y como no estoy de acuerdo, yo no lo hago, conmigo no cuenten, ¿verdad? El enemigo le encanta usar esas cosas. Yo he escuchado historias incluso de pastores que un domingo no se han presentado al púlpito. ¿Por qué? Porque en la semana pasó algo con la iglesia. Y como no me gustó lo que pasó, los voy a castigar. Y para que ellos sepan qué importante soy yo, cuando llegue el momento del sermón, el pastor hoy no va a predicar. Y yo digo, wow. ¿Y será que cualquier cosa puede justificar mi falta hacia el ministerio que Dios me ha dado o me ha llamado? ¿Será que porque tú a veces no puedes entender algo o no estás de acuerdo con algo, le podrás decir al Señor, no he tomado mi responsabilidad porque a mí no me gustaba esto? O porque yo incluso he escuchado cristianos decir, no, yo ni diezmo ni ofrendo porque es que yo no estoy de acuerdo de la manera en que, bueno, allá tú con el Señor. Porque tú das cuenta a Dios por lo que tú debes de dar. Y el que le toca ejercer la mayordomía le dará cuenta a Dios de qué fue lo que hizo. Pero tú nunca puedes justificar una cosa con la otra, hermano. La responsabilidad cristiana se resume en una sola palabra: madurez. Una iglesia madura no es una iglesia complejada. Una iglesia madura se entiende a sí mismo, ¿verdad? La madurez no viene por la edad. Pablo le decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino tú sé ejemplo a los creyentes. Ejemplo. La madurez no es una cuestión de edad. Yo he visto cada persona mayores con unas pataletas que parecen un niño. Y he visto a veces jóvenes con tremenda madurez, ¿verdad? El cristiano maduro sabe surfear entre las olas de la vida, sabe enfrentar los desafíos, logra mantenerse en pie sobre la tabla. El cristiano maduro no cae al agua, sabe moverse entre las olas, pero el que no tiene madurez, aún la ola más pequeña, lo va a derribar.
lo va a derribar. Saben, yo he querido comenzar este año diciéndoles algunas cosas, pero quiero decirles y quiero serles muy franco, yo me siento tan agradecido a Dios por la iglesia que Dios me ha dado para pastorear en este lugar. Me siento tan agradecido a Dios por cada uno de ustedes, mis hermanos, por la manera en que ustedes hacen. Y yo quiero darle gracias a Dios en esta mañana por la iglesia que nosotros somos, con virtudes y defectos, porque los tenemos, ¿eh? De que tenemos cosas que hay que trabajar y que hay que mejorar y que hay que arreglar y que hay que... Es verdad. Es verdad. Todos tenemos virtudes y defectos personales y los tenemos como iglesia. Pero yo le doy gracias a Dios por la iglesia que somos en este lugar. Yo te animo, mi hermano, de manera personal, a que nunca tengas más alto concepto de ti mismo que el que Dios te ha dado. Nosotros no somos más. Nosotros no somos menos. Ni como individuos, ni como iglesia. Y a veces sacar una iglesia que está acomplejada de su posición es difícil, ¿verdad? En cualquiera de los dos tipos de complejos. Cuando una iglesia se cree que es la última Coca-Cola en el desierto, qué trabajo da moverlos de ahí. Y cuando hay gente que se piensa que no somos nada en el Señor, cuesta también. Pero yo le doy gracias a Dios porque yo creo que Sweetwater ha entendido quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué iglesia somos? ¿Qué iglesia queremos ser? ¿Qué iglesia estamos tratando de levantar y de llevar adelante? De construir este ministerio en este lugar para seguir alabando a Dios y para seguir predicando el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? El enfoque es ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Si hay alguna por ahí que tiene más miembros que nosotros, gloria a Dios. Si hay una por ahí que tiene una facilidad más grande que la nuestra, gloria a Dios. Que manejan más dinero, gloria a Dios. Que tienen más ministerio, gloria a Dios. Qué bueno, hermano, que lo están haciendo. Adelante, ¿verdad? Pero si usted mira, habrá otras que están peores que nosotros. Pero igualmente tenemos que animarlos y orar por ellos. Mi padre siempre me decía algo, nunca te compares con los grandes, compárate con los chiquitos. Y te vas a sentir agradecido, ¿verdad? Pero la realidad es que en Cristo Jesús no hay comparación. Somos lo que somos en el Señor. Y somos la iglesia que Dios quiere que seamos en este lugar. Y si Dios te ha puesto aquí, es porque Él te quiere usar aquí. Y siéntete agradecido, porque si vas a estar aquí diciendo, ay, pero no somos como, mira, no, nunca encontrarás tu propósito ni tu lugar en esta iglesia. Ama tu iglesia. Ama la obra que está haciendo tu iglesia. Entiende que tu iglesia no es perfecta. Entiende que tu pastor no es perfecto. No importa, ustedes tampoco lo son. Ninguno lo somos. Pero somos el grupo que Dios tiene en este lugar. Para levantar su obra. Para entender su propósito aquí y llevarlo adelante. Así que les invito a que caminemos como iglesia sin complejos. Sin complejos, ni de superioridad, ni de inferioridad. Somos y seguiremos siendo la iglesia que el Señor quiere que seamos en este lugar. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque a la luz de esta palabra nos podemos entender como iglesia y como iglesia local, como iglesia que está en el propósito tuyo, porque tú viniste a establecer una iglesia y tú volverás para buscar una iglesia. Y ahí estaremos, todos los que hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador, todos los que te hemos hecho el Señor de nuestras vidas y caminamos contigo, Señor. Ayúdanos a entendernos, ayúdanos a amar nuestra iglesia local, porque es amar la iglesia universal. Es entender que la iglesia es la novia que aguarda al novio.
Es entender que un día celebraremos las bodas del Cordero. Es entender que nosotros somos el cuerpo y tú eres la cabeza. Es entender, Señor, que no somos ni más ni menos, sino que somos hechura tuya y tú nos has puesto en este lugar y nos has dotado a cada uno de nosotros para que podamos participar de manera activa en la edificación de esta obra. Y en este lugar y en este tiempo. Así que danos, Señor, un concepto sano, siempre a través de la palabra, de quiénes somos en Cristo Jesús y cuál es el objetivo que vamos persiguiendo. Y eso va más allá del número de miembros, eso va más allá, Señor, del tamaño de nuestro templo, eso va más allá de nuestro presupuesto, eso va más allá de todas las cosas. Solo queremos alcanzar aquello para lo cual tú nos has alcanzado a nosotros. El día que tú vuelvas, Señor, por tu iglesia, se quedará el templo, se quedará la cuenta del banco, se quedará la silla, los salones vacíos, porque los redimidos del Cordero estarán en tu presencia, Señor, alabando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y lo que queremos ese día es escuchar tus palabras afables de que hemos cumplido, que hemos hecho aquello para lo cual tú nos has alcanzado y nos has llamado. Tú no vas a dar, Señor, galardón ni recompensa por números de miembros, por capacidades en un templo. No, solo queremos decir, siervo bueno y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que queremos oír. Permite, Señor, que nos podamos entender y que en este año que comienza podamos seguir caminando en este propósito, edificándonos mutuamente en amor, aportando, siendo protagonistas cada uno de nosotros desde el lugar al que tú nos has llamado, el lugar donde nos has puesto, el don que tú nos hayas dado, Señor. Que lo usemos únicamente para la gloria tuya. Bendícenos en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y hoy no tienen castigo. Hoy hay pan, hay mantequilla.